Bien, el primer ejercicio nos dice que quieren que agrupemos la siguiente expresión. Tenemos un logaritmo, no nos ponen subíndice de ese logaritmo, es decir, no nos dicen una base concreta del logaritmo y al carecer de ella asumimos que es logaritmo base 10. Entonces tenemos logaritmo base 10 de x más logaritmo base 10 de 5 más logaritmo base 10 de y. Entonces, lo que necesitamos es agruparla y dejarla de la forma más simplificada posible. Entonces, voy a hacer uso de la propiedad que en este caso enumeré como propiedad número 3. Acá está. Esta propiedad 3 es la que voy a utilizar y lo que voy a hacer es primero agrupar a estos dos elementos, ¿ok? Entonces, yo sé que si tengo dos logaritmos cuyas bases son iguales y existe un signo de suma entre ellos, entonces puede existir una equivalencia de esa expresión y yo voy a decir que el logaritmo se mantiene, también se mantiene la base, pero lo que le ocurre a sus argumentos es que se multiplican, ¿ok? Y entonces, como los argumentos se multiplican, pues vamos a expresarlo de una manera más formal, tendría que ser 5 veces x más el logaritmo de y. Recordemos que estamos trabajando con un logaritmo base 10, ¿ok? Bien, vuelvo a tener el mismo caso, tengo dos logaritmos cuyas bases son iguales y existe un signo de suma entre ellos. Entonces, al existir un signo de suma entre ellos, voy a volver a aplicar la propiedad de los logaritmos que en este caso numeré como 3, ¿no? Con el numeral 3, en donde yo sé que si tengo la base es la misma, base b en este caso, entonces hay un signo de más de por medio, tengo a x, tengo a y, entonces esas variables x y y o esos argumentos x y y pueden agruparse en uno solo. Bien, esto me quedaría entonces simplificado como logaritmo base 10 en todos los casos de un solo argumento que es 5 veces xy. Entonces, este sería el resultado para esta primer agrupación de logaritmos, ¿ok? ¿Por qué? Pues porque nada más estuve simplificando y lo único que tengo que hacer es corroborar que en efecto las bases sean exactamente las mismas. Vamos a continuar con otro ejemplo. Bien, en este caso lo que nos piden es agrupar en una sola expresión esta suma y resta de logaritmos que tenemos. Tenemos tres términos y nos dicen en todos los casos es muy importante que revisemos que la base sea la misma, ¿no? Tengo logaritmo y en los tres casos tengo logaritmo base 5. Entonces vamos a empezar a agrupar dichos logaritmos. ¿Qué sugiero? Pues que primero agrupemos estos dos elementos que están sumándose. Sin embargo, vamos a ser pues muy atentos de lo siguiente. A pesar de que los dos logaritmos se están sumando, fíjense cómo a cada uno de ellos, cada uno de estos logaritmos tiene un coeficiente al que podemos manipular y al que podemos simplificar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues en este caso voy a utilizar la expresión número 5, en donde yo digo que si tengo aquí un término, a este término lo puedo pasar como potencia del argumento del logaritmo. Eso es lo que me está diciendo la expresión o la propiedad del exponente número 5. Entonces, con base en ello, vamos a hacerlo. En este caso tendría yo este mismo logaritmo base 5, el argumento se respeta, pero fíjense cómo el 2 va a pasar como potencia de la x. Entonces, antes tenía una x y ahora tengo una x cuadrada. ¿Cómo fue que ocurrió eso? Haciendo uso de la propiedad número 5 de los logaritmos, ¿ok? Y va a ocurrir exactamente lo mismo con el siguiente término. En este caso voy a tener un logaritmo base 5 de w y fijémonos cómo su coeficiente de este término es un medio, es decir, que ese un medio va a pasar como exponente de w. Y bueno, seguimos, ¿no? Con el logaritmo base 5 de z, ¿ok? Entonces, ya no tengo ningún término antes del logaritmo, ¿verdad? Ya me quedaron en su forma unitaria. Por lo tanto, lo que voy a hacer ahora es agrupar estos dos términos. Y yo ya sé que si tengo un logaritmo cuyas bases son iguales, entonces, y se suman entre ellos, entonces los argumentos pueden quedar como multiplicados. Es decir, que aquí tendría logaritmo base 5
de x cuadrada por w elevado a la 1/2, ¿ok? Menos el logaritmo base 5 de z. Bien. Ahora bien, tengo dos logaritmos cuyas bases son iguales. Entonces lo que voy a hacer es ver qué propiedad me puede ayudar a simplificar esos argumentos. Y la propiedad que me ayuda es la número 4. En la propiedad número 4 dice que si yo tengo dos logaritmos de bases iguales, pero que existe un signo de resta entre ellos, entonces los argumentos pueden quedar como un cociente. Por lo tanto, ojo, el logaritmo positivo es el que queda en el numerador. Entonces, agrupo en un solo logaritmo y haciendo uso de la propiedad número 4, en el numerador me quedaría x cuadrada w elevada a la 1/2. Y en el denominador me quedaría z. Aquí lo que hice fue utilizar esta propiedad número 4 de los logaritmos. Acá trabajé. Y básicamente esta expresión ya quedó simplificada, sin embargo, hay algo que atender. Fijémonos que la variable w tiene un término exponencial racional, y ese término exponencial racional lo voy a expresar como una raíz cuadrada haciendo uso de las propiedades de los exponentes, ¿no? Nosotros teníamos una propiedad de los exponentes en donde decíamos que si teníamos a elevado a la n sobre m, esto equivaldría a tener la raíz m de a la n. Esta era una propiedad de los exponentes que ustedes analizaron en el curso anterior. Entonces, con base en ello voy a hacer lo siguiente. Yo voy a decir que esto me quedaría expresado como un logaritmo base 5 de ¿quién? De x cuadrada por la raíz cuadrada de w sobre z. Y esta sería nuestra agrupación en la mínima expresión del ejercicio que estábamos proponiendo o que nos propusieron, ¿no? Ok, entonces esto tendría que ver con agrupación de logaritmos. ¿Qué voy a hacer cuando quiera yo desagrupar logaritmos? Pues voy a aplicar exactamente las mismas propiedades de los logaritmos, ¿ok?